Buenos días. La idea del día de hoy es mirar la importancia del acto médico, centrándonos en el médico general para el sistema de riesgos laborales. En el sistema ha habido cambios importantes, pero desde el principio en el sistema se orientó a que el médico general era quien, y sigue siendo así, expide las incapacidades y demás. Se le restó la posibilidad de calificar cuando se modificó con el antitrámites inicial, el artículo 52 de la ley 962 del 2005, porque antes era el médico que recibía al paciente el que hacía la calificación del origen. Eso pasó ya al equipo de la EPS como tal, pero indudablemente el sustrato viene desde el médico que atiende en urgencias, más para lo que es accidente de trabajo, y ya el de consulta externa en la enfermedad laboral, que sabemos que el diagnóstico es más tardío. Se parte pues de una premisa que está contenida en el artículo 12 del 1295 de que todos los accidentes en Colombia nacen comunes hasta que se pruebe su relación con el trabajo, y en la enfermedad laboral, que la enfermedad que esté en la lista, en la actual que es la 1477, pues se presume laboral. Hay pues un juego de lo que tiene que ver con la prueba. Vamos a mirar rápidamente el bloque normativo que el sistema de riesgos adoptó, las obligaciones propias del médico, cuál es la importancia realmente del acto médico en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ahora, algo acerca de las incapacidades, que es un problema recurrente en este momento, tanto para trabajadores como para empresas, que implica esa mala praxis, y las conclusiones pues de este repaso rápido del sistema. Cuando nació el sistema, lo que se hizo fue interiorizar las normas que había desde 1979. Entonces hacen parte integral del sistema de riesgos todas las normas de salud ocupacional, que ahorita pues el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo transformó básicamente la visión que se tenía, pero básicamente manteniendo los estándares generales en cuanto a la importancia de la historia clínica. Aquí es muy importante tener en cuenta pues lo que tiene que ver con la historia propiamente ocupacional, ¿cierto? Que esta resolución, que indudablemente se maneja un concepto desde el punto de vista del ministerio erróneo en cuanto a la posibilidad de conocimiento de historia. Se maneja desde la norma como una prohibición absoluta para el empleador, que es un absurdo porque el empleador tiene que poner en funcionamiento los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y requiere el conocimiento de esa historia clínica, no propiamente el empleador, sino por supuesto el equipo médico que desarrolla el sistema de gestión. Por eso es un absurdo que se le prohíba al empleador conocer la historia, en cuanto a que se requiere. ¿Están por ahí preguntando? No. Se requiere pues que el empleador conozca de esta historia clínica. ¿Qué circunstancias se ven en el momento de la calificación? Básicamente, la elaboración de una historia clínica completa es necesario y es adecuado, pero cada vez vemos la mayor falencia en esta elaboración. Ya sabemos que está sistematizada en muchas cosas, pero esa sistematización, hay un problema, es que muchas quedan de una manera desorganizada. No sé quién habrá hecho esos formatos, pero no es fácil, hay veces, entender las historias clínicas sistematizadas, aparte de que no responden pues a la real ejecución que el médico hizo en muchas ocasiones. Es muy importante
aquí se ve mucho en relación a la atención de urgencias, y es que el motivo de consulta, como que se nos hubiera olvidado que es transcribir las palabras del paciente entre comillas, y es vital en materia probatoria, sobre todo en accidentes extemporáneos o accidentes no reportados. Es la única prueba finalmente de que esa situación se presentó, pero si en el motivo de consulta no aparece justamente el lugar, el tiempo, el dónde, en cómo, cuándo, es imposible definir si eso corresponde o no inicialmente a un accidente de trabajo o no. Por eso las circunstancias son vitales que queden contempladas ahí. La otra situación que se evidencia unas falencias importantes es en la descripción y en la asociación de las lesiones. Se nos está olvidando pensar y asociar cuando el paciente relata las circunstancias. Es una clara evidencia de la falta de tiempo, pues indudablemente, para evaluar adecuadamente al paciente, pero hay que asociar básicamente cuál fue el mecanismo de la lesión y si lo que yo estoy encontrando sí se compadece con lo que él me dice. Esa asociación tampoco la estamos haciendo. Entonces uno encuentra motivos de consulta muy mal elaborados, unas circunstancias no claras dentro de la historia clínica, no quedan consignadas, y las lesiones no se compadecen con los signos o ni siquiera se buscan. Aquí se evidencia indudablemente una falencia muy grande. Yo no sé si serán los pensos de las universidades o qué será, pero cada vez hay menos semiología. Pensamos que vamos a reemplazar la semiología con ayudas diagnósticas y eso hace que definitivamente estemos perdiendo lo que es la esencia de la medicina. También hay situaciones donde uno no encuentra coherencia diagnóstica. Esa concordancia con lo que dijo el paciente, con lo que yo le encontré, con lo que estoy diagnosticando. Muchos diagnósticos diferidos o diagnósticos en cadena. Esto repercute indistintamente, aquí estamos hablando de riesgos laborales, pero eso se ve mucho en culpa médica, en donde no hay concordancias diagnósticas y que la conducta que tomamos muchas veces no nos da posibilidad de calificar el origen, ni siquiera de calificar la patología, de hacer un diagnóstico adecuado. De ahí se desglosa una circunstancia que es muy delicada y es la expedición de incapacidades. Usted sabe que el sistema colombiano tiene una gran dificultad y es que sigue estructurado sobre la base que todo lo atiende la IPS, la EPS, con recobro a la ARL. Eso posteriormente se dio la posibilidad, ¿cierto?, de hacer convenios directos de las ARLs con los centros de instituciones de prestación de servicios o incluso alguna articulación vertical, pero dejaron manejando la chequera de la incapacidad de riesgos laborales a la EPS. ¿Con cuál dificultad? En donde no hay mucha coherencia. ¿Qué pasó aquí? No es infrecuente que el paciente muchas veces vaya por medicina particular y se expida incapacidades sin tener los requisitos. Entonces, ¿qué problema hay? Yo veía en estos días una incapacidad de un médico en su formulario, pues, en donde primero no aparecía la cédula y cuando uno entra al Retus, entonces por el registro, si es antes del 93, entonces no aparece registrado. Entonces uno dice, este señor sí será médico, porque con la cédula lo puedo rastrear. Lo otro que le llama la atención a uno es que diga que es una laringitis, una faringolaringitis oral. Entonces yo decía, pues yo no he visto ninguna laringofaringitis anal o de otro tipo. Entonces le quedan a uno las dudas. Y no tiene el código CIE 10. Entonces, una incapacidad tiene que tener indudablemente todos los requisitos del nombre completo del paciente, la cédula del paciente, el género del paciente, la contingencia, porque hay otro problema grave cuando se ha metido el abogado sin asesoría médica a hacer estas normas. En Colombia
prácticamente a desaparecer, pues desde el principio, apenas ahora se trata de corregir esa enmienda, y es que todo se llamaba enfermedad general, lo que no fuera laboral. Entonces el accidente común no existía. Pero resulta que las normas de pensiones son diferentes para accidente común a enfermedad común. Pero esa contingencia no existía en las incapacidades. Y eso tiene que quedar claro porque es diferente los conteos de las semanas por accidente común o por enfermedad común. Yo cómo voy a decir que una señora que corta el dedo pelando las papas, eso es una enfermedad general. Eso no tiene nada de enfermedad. Ni jurídicamente es igual a accidente y enfermedad, ni médicamente es lo mismo. Entonces, definitivamente eso es muy importante. Y la otra circunstancia que no nos enseñaron, y es que pensamos que las incapacidades solamente son tributarios los contributivos, la persona que está afiliada y es contributiva al sistema. Entonces no despedimos incapacidades a un niño, no despedimos incapacidades a una señora, no despedimos incapacidades a un cisbenizado, que por qué no, sabiendo que es que nosotros lo que tenemos que amparar es el tiempo que requiere el paciente para los cuidados, sin importar si eso lo pagan o no. Que es que no se puede elaborar y no permite el sistema, sí, se la da en un formulario suyo o en un formulario que tenga la entidad, ¿cierto? Porque para efectos de que es que a una persona que vive en la calle lo atropelló un carro, resulta que aparece la reclamación y se requiere saber el tiempo de incapacidad y no aparece por ninguna parte. El cirujano plástico que opera en Semana Santa y resulta que no le da la incapacidad a la muchachita porque eso es estético y la norma exclusivamente dijo que no se pagarán. Es que a mí no me importa si le van a pagar o no. Es si requiere incapacidad para los cuidados y la protección de su salud. El no hacerlo es infringir la ley de ética médica. No sé por qué los plásticos les dio porque no incapacitan. Como si esos procedimientos no requirieran tiempo de cuidado y demás. ¿Cuál es la importancia de esto? Definitivamente, la historia clínica es lo que lo salva o lo clava a uno. Lo que usted ponga ahí o no ponga, porque lo que voy a buscar en un proceso es la verdad procesal. ¿Qué se busca? Que la verdad procesal sea igual a la verdad verdadera. Pero muchas veces, y prevalece en un proceso justamente la verdad procesal. La verdad procesal es lo que dice que lo que está documentado, lo que se puede probar fue lo que pasó. Y no siempre es igual a la verdad verdadera. Pero eso depende de nosotros. Yo siempre me salgo un poquito de esta parte de riesgos porque cuando doy charlas en responsabilidad médica siempre está lleno de enfermeras. Van algunos médicos generales y no va ningún especialista. Y el especialista, el que finalmente es el que tiene más hierros en determinadas circunstancias y es el que termina más demandado. Y en esto también se puede configurar al médico general una responsabilidad, porque es que esa historia clínica, lo que yo ponga es lo que hice, lo que no aparece ahí no se hizo. Entonces, cuando yo receto un medicamento que necesita un control específico, pues ahora con tanta tecnología, usted solamente pone el medicamento y eso coge el vademecum y saca los efectos adversos y las contraindicaciones y las pega en la receta. No tiene que el médico sabérselas completas, ni tampoco tiene que escribirlas todas ahí, pero sí que quede consignado de que se le advirtió al paciente. Esa prueba entonces es vital en el proceso. Muchas veces, lo que yo le decía en accidentes que no fueron reportados o no hubo tiempo, etcétera, etcétera, la única prueba que existe de la ocurrencia de ese accidente es la historia clínica y ni siquiera en el motivo de consulta aparece. Desde el punto de vista de la pericia, yo requiero establecer por esa historia clínica si esa lesión inicial, si fue de tal magnitud y entidad para provocar lo que yo ya estoy calificando, pero es que yo tomo el paciente, es ya al final del proceso. Yo lo voy a tomar es para calificar las secuelas. ¿Yo me baso en qué? En la historia completa y la más importante es la primera historia, la primera atención que tuvo por ese accidente. En esa historia tengo que tener indudablemente el soporte, la pertinencia y las incapacidades temporales. Usted, la más de las veces usted encuentra que
la historia no le responde por qué esta señora la incapacitaron 60 días de entrada. ¿Qué aplicación tiene la resolución 2266 del seguro? Es una discusión que se presenta en este momento. En Colombia no está reglamentado específicamente ni el concepto de prórroga ni la cantidad de tiempo que se puede expedir la incapacidad. La única que lo tenía reglamentado fue el seguro. Pero esa norma no ha sido derogada. Entonces decía, es que el seguro desapareció. Pero eso fue expedido en el 98 cuando el sistema ya estaba andando. Entonces, la prohibición de expedir incapacidades de más de 30 días, yo creo que más que una prohibición es una garantía de que se pueda evaluar el paciente periódicamente. Es excepcional que usted diga que lo va a poder seguir 3, 4 meses después, como para expedir una incapacidad de tal magnitud. Los soportes de las lesiones, esas historias, lo que vimos adolecen de semiología. Se nos olvidó la semiología. Ahí no es secuelas y no secuelas. Esos soportes finalmente es lo que van a dar el sustrato al médico calificador para definir si eso sí está asociado o no con ese presunto accidente o patología que se está calificando. En el seguimiento médico vemos que el sistema, y ese es el gran problema, pues porque terminamos indudablemente en el problema que todos tenemos identificado, y es el escaso tiempo que tiene el médico para poder hacer un adecuado acto médico. Yo lo que tengo que probar ahí es que yo por lo menos actué diligentemente y apegado a todo lo que es la ley de ética médica, pero lo que estoy consignando ahí es la verdad procesal. Eso es lo que estoy consignando, no realmente la verdad verdadera. Tengo que tratar de que lo que yo haga sí quede consignado, y por qué eventualmente hubo un retardo diagnóstico, por qué eventualmente no tengo elementos suficientes, para que no vaya a trasladarse esas pruebas hacia el médico. Por eso tengo que tener una claridad secuencial. Yo tengo que ser muy, muy riguroso en describir qué fue lo que pasó, cómo pasó, dónde pasó, ya qué signos estoy encontrando, cuáles son las quejas de paciente en relación con las situaciones, qué exámenes clínicos, no de ayudas diagnósticas, no clínicos, de semiología le hice, qué le encontré, qué le busqué y no le encontré, porque es que uno ve muchas veces que son de riesgos laborales porque son accidentes de trabajo, pero terminan también en una responsabilidad médica, porque el paciente tiene una caída de 11 escalas hacia atrás, con trauma de cráneo y todo, y no le hicieron un fondo de ojo. No le hacen fondo de ojo. Paciente con cefalea y con todo, y no relatan siquiera, sino solamente el dolor lumbar y todo, y finalmente el paciente muere por un hematoma subdural. Entonces, la oportunidad diagnóstica es muy importante. Lo mismo que la oportunidad del tratamiento. Esa falta de oportunidad está faltando muchas veces porque no hacemos buenos abordajes clínicos. Y tengo que tener coherencia con la conducta que estoy tomando. No puedo poner una cosa en la historia clínica y tomar unas conductas que no tienen nada que ver con la historia que acabé de elaborar. ¿Por qué es tan importante en este momento la incapacidad? Porque es que el médico, el que está incapacitando normalmente, es el médico que el paciente, porque vemos que hay muchas situaciones que también se presentan así, en donde en unos pues hay sectores del país en donde usted consigue incapacidades por 20.000 pesos y hay médicos que le prestan para eso. Pero tienen que tener indudablemente un soporte para poder pagar esas incapacidades, porque terminan indudablemente metidos en un problema pues de tipo penal incluso. La semiología es muy importante que sea coherente ahí, y la impresión diagnóstica que yo tenga, porque de ahí va a salir la pertinencia de la incapacidad. Uno ve muchas incapacidades que es por desgaste. Sabemos que la principal dificultad se presenta en esas patologías que no son claras, pero se representan es por dolor, porque el dolorímetro pues no, y todos hemos dicho algún momento de que el que inventa el dolorímetro se tapa de plata.
porque es que es muy diferente, muy difícil usted calcular cuál es el dolor que el paciente está sintiendo, y sobre todo cuando estamos hablando de patologías lumbares, que en patología lumbar, o sea, de columna, es después de las gripas la consulta más frecuente, que alguna vez en la vida el 80% del mundo ha sufrido de eso, que es la principal causa de baja médica, y que sabemos que el 80% de los pacientes que llevan más de 6 meses incapacitados no vuelven nunca más al trabajo. Ya ellos están buscando el paraíso perdido, que es la pensión, indudablemente no van a volver. Pero reiteramos que no hay una buena ayuda clínica porque no se hace buena semiología, y si tenemos en neuro, sabemos que la neurología es rica en semiología, pero pensamos que la resonancia es la que nos va a nosotros a salvar. Pero aparte de eso, como no hicimos buena clínica, no sabemos qué es lo que tiene, y finalmente la resonancia no la autorizan porque es muy costosa, etcétera, etcétera, y lo que hacemos es desfogar todo eso incapacitando. Incapacitemos, pero no resolvemos el problema del paciente. Es claro que tenemos que tener definido cuál es el formato de incapacidad, qué tiene que tener una incapacidad, porque es que vimos, hay pacientes que no están afiliados que necesitan incapacidad. Las otras, el formato lo tiene ya estipulado, pero si pedimos incapacidades por fuera, porque podemos pedir incapacidades de riesgos laborales como médicos particulares, pero tiene que tener justamente la característica de una incapacidad, que tiene que tener el nombre completo, la cédula del paciente, la EPS, la FP a la que está afiliado, la ARL, el diagnóstico claramente definido, el código CIE-10 que es necesario, si esa incapacidad es prórroga, desde cuándo hasta cuánto va, y todos los datos del médico para poder ubicar. Ese tiempo entonces vimos, hay discusión, la única norma es la resolución 2266 que tiene contemplado que lo máximo son 30 días, pero justamente por políticas de EPS y demás, y de IPS, entonces se dice, el médico general no puede dar sino incapacidades por 3 días, por ejemplo, de 5. En algunos países está determinado que solamente el médico laboral puede expedir incapacidades superiores a 15 días. Ahí no es quién es el que esté facultado, sino el que tenga buen respaldo para poder incapacitar. Es la historia clínica la que respalda el acto médico. ¿Cuándo puedo expedir prórrogas? Esas prórrogas tienen que ser justamente acordes a la situación. Ya la discusión es jurídica, hablando de que se considera prórroga toda la que esté entre los 30 días siguientes, pero que si pasa más de 30 días no es prórroga, pero eso es una estupidez, porque indudablemente si se trata de la misma patología que viene, o porque fue una cirugía que le hicieron y ya le van a retirar el material de osteosíntesis, pues está relacionada íntimamente con la primera que fue expedida por la fractura que tuvo, por ejemplo. Esa extensión es hasta cuándo, porque vemos que la norma está exigiendo, como hay un manejo, cierto, que no hay discusión en cuanto a riesgo laboral, porque desde el segundo día hasta el 720 o si quiere hasta el 540 que tiene la norma, eso también lo han querido pues frenar y restringir jurídicamente, pero usted sabe que la letra puede con todo, pero la medicina no es una ciencia per se, sí que no es un arte, que se vale de muchas ciencias, entonces la incapacidad es dinámica, indudablemente. Pero esa discusión, cuando está claramente el riesgo laboral, no hay ninguna discusión. La discusión se plantea ahora es cuando es común, y como vemos la disparidad en que los primeros 90 días se pagan al 66%, del tercer día en adelante hasta el 90% por la EPS, y del 91 al 180 se paga el 50%, eso nunca podrá ser inferior al salario mínimo, pero al día 181 pasa al fondo, y el fondo le avisa a su aseguradora para que pague esas incapacidades. Pero ¿qué pasa? Que la EPS tuvo que haber hecho una valoración en el día 120 y remitirlo antes del día 150 al fondo, porque si no lo hace, queda obligada la EPS a continuar pagando esa incapacidad por encima del día 181, o del día 180 mejor. ¿Hasta cuándo? Hasta el 540.
Esa discusión es la que, por ejemplo, los empleadores no entienden, porque llega el día 180, la EPS le dice, señor, yo no voy a pagar más incapacidades, pero sí tiene la obligación de expedirlas si lo requiere el paciente. Entonces, ese juego, ahí también meten al médico, porque el médico simplemente está haciendo su acto y no sabe, no está llevando en sentido estricto, y más que no es el mismo paciente que le toca, sino que le tocó el de otro colega, y entonces no sabe que ese paciente ya lleva 135 días de incapacidad o demás, y meten al médico en ese juego donde lo que tiene que importar es si hay pertinencia médica o no para incapacitar, y cuándo tengo yo que mandar eso a medicina laboral, que la EPS tiene la obligación al día 120 de hacer la valoración y remitir al fondo. Para el reintegro laboral hay una gran dificultad, porque es que el médico no conoce los procesos productivos, entonces no sabe que en riesgos laborales hay unas normas taxativas, el artículo 2, 4 y 8 de la ley 776 del 2002, estipulan que superada la fase aguda de la enfermedad, que es donde teóricamente debe haber incapacidades, se procede al reintegro, pero él no sabe las condiciones laborales que tiene ese paciente. Entonces es muy importante que él tenga una comunicación con medicina laboral que pueda estipular, este paciente ya superó la fase aguda, vamos a tirar justamente la solicitud a medicina laboral para que proceda con el reintegro. Porque ahí es donde el paciente se vuelve recurrente. Entonces, sabemos todos los médicos que nos da mucha pereza ese paciente crónico que siempre va por su dolor, y no decir pues la fibromialgia, por ejemplo, que estas mujeres con fibromialgia son bien complejas de manejar, y donde después de explorar los 18 puntos decimos tiene 11 o más, entonces es fibromialgia, pero entonces sabemos que hay un componente somático muy grande y psicológico, pero pues lo que podemos hacer más fácil es pídele incapacidades y ya. Entonces eso es muy importante tener claro documentalmente por qué tomamos las decisiones y por qué tenemos que remitir a medicina laboral. Esas implicaciones de la mala praxis representan éticamente, administrativamente, civilmente y penalmente unas consecuencias, que desde la limitación en el ejercicio médico hasta la pérdida de la libertad eventualmente, porque hay casos, lo que yo te digo, hay sectores del país en donde uno consigue incapacidades por 20.000 pesos. A mí me ha tocado pues procesos en donde se ha investigado, o en otros, en pueblos no muy lejanos, incluso médicos, pues ustedes vieron el psiquiatra de medicina legal en Bogotá, que no era psiquiatra ni era médico, y estaba en medicina legal. Entonces, sabemos que también hay personajes que actúan como médicos sin serlo, y eso pues tiene sus implicaciones seriamente en el campo penal. Como conclusión, pues, el papel de médico general en el sistema es muy importante, porque es que es la base para la calificación del origen y de la pérdida. Es lo que usted está encontrando ahí, porque yo tomo el caso 120, 180, 200, 360 días después, y lo que voy a revisar es desde que lo atendieron la primera vez. Y si esa historia no me da muchas luces, el paciente es el que finalmente termina perdiendo. Es indudable que el tiempo de consulta es una cosa que nos limita grandemente, y eso hace que tengamos que tener una fuerza mancomunada para que este sistema tan aberrante sea modificado. Tenemos que hacer énfasis en los pensum, en la semiología definitivamente, en la capacitación continua en seguridad y salud en el trabajo para el médico general, en justamente capacitar también al médico en las implicaciones legales de su acto médico. Y es muy importante limitar la incidencia de este sistema, de las entidades de la seguridad social sobre el acto médico, porque estamos limitando administrativamente lo que debería ser libre y espontáneo. Por eso hay que recordar esto, que es ley de la República. Es en un país donde está reglamentado por ley desde 1981 que el trabajo o servicio del médico solo lo beneficiará a él
y a quien lo reciba, nunca a terceras personas que pretendan explotarlo comercial o políticamente. Eso lo dice la ley en Colombia. Muchas gracias.